Shabbat Shalom, mis amados hermanos, bendiciones del Todopoderoso sean sobre sus vidas en este día especial de Shabbat. Estamos llegando a Shabbat Emor. Hoy es día 6. Estamos a día 6 de mayo del 2022 de la era común. Y bueno, estamos llegando al Shabbat Emor. Gracias al Eterno que nos concede en su misericordia llegar a este día de Shabbat. Bendiciones para mis hermanos que se están uniendo ya a nosotros en esta transmisión en este día de Shabbat. Bienvenida hermana Ketita, Perlita Loera y nada más. Son a las que a las que veo de momento que ya están por ahí conectados. Muy bien, hermanos, pues hoy en este día vamos a dar inicio primeramente con el tiempo de nuestro estudio. Recuerde que estamos estudiando el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo lo estamos leyendo y estudiando juntamente con el libro del Levítico, con Vaikra. Y esta semana hemos estado leyendo los capítulos 22, 23 y 24 del Evangelio de Mateo. Así que hoy vamos a leer el capítulo 24 y vamos a considerar un tema que se desprende de este capítulo 24 de Mateo. Shabbat Shalom, Hortensia Morales. Ahí está nuestra hermana Hortensia presente también. Muy bien, pues gracias al Eterno por los que ya están, los que van a llegar seguramente y por los que después también vean este video, esta transmisión, y que seguramente el Padre les bendecirá también. Porque Él siempre nos bendice a través de su palabra y siempre digo, pues qué mejor podemos hacer que abrir la palabra del Eterno y meditar en ella, alimentarnos de ella. Así que pues vamos a comenzar. Saludos, León Cervantes, Shabbat Shalom. Reina Luna, Shabbat Shalom también. Para todos, hermanos, hermanas, hijos de Israel, que estamos dispersos en las 4 esquinas del mundo, esperando el momento de la restauración final. Bueno, vámonos a Mateo capítulo 24 y les voy a compartir la versión de Mateo y Shem Tov. El Mateo y Shem Tov capítulo 24 dice de la siguiente manera: sucedió que cuando Yehoshua salió del Mikdash, mientras caminaba, sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del Mikdash. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Ciertamente yo les digo que todo será destruido y no quedará piedra sobre piedra. Al sentarse en el Har Hasetim frente al Bet Hamikdash, le preguntaron en secreto Kefa, Yohanan y Geber: ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Cuál será la señal cuando todas estas cosas tomen lugar? ¿O cuándo comenzarán? ¿Cuándo será el tiempo del fin de la era? ¿Y cuándo será tu venida? Yehoshua les respondió: estén atentos, no sea que alguien los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Mashiach, y engañarán a la comunidad de Israel. Pero ustedes, cuando escuchen las guerras y una unión de ejércitos, estén atentos, no sea que se llenen de vanas esperanzas, porque todo esto está destinado a venir, pero aún no es el tiempo del fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá muchos disturbios, grave hambruna y alborotos en diferentes lugares. Todo esto es el comienzo de los dolores. Entonces ellos los atarán a ustedes a tribulaciones, los matarán,
y serán una vergüenza para todos los pueblos por causa de mi nombre. Entonces muchos serán conmovidos, se traicionarán los unos a los otros y estarán enfurecidos entre ellos mismos. Se levantarán falsos profetas y desviarán a la comunidad de Israel. Cuando se multipliquen las injusticias, el amor de muchos quedará debilitado. Pero quien espere hasta el tiempo del fin será liberado. Esta buena nueva se expondrá en toda la tierra de Israel para testimonio de mí a todas las naciones, y entonces vendrá el tiempo del fin. Este es el ídolo detestable que desola, mencionado por Daniel, parado en el lugar santo. El que lee entienda. Entonces aquellos en Yehudá huyan a las montañas. El que esté sobre la casa no baje a arreglar nada de su casa. El que esté en el campo no regrese a recoger su túnica. Ay de las que queden encinta y de las que estén criando en aquellos días. Oren al poderoso para que vuestra huida no suceda en otoño y en Shabbat. Porque entonces habrá una tremenda desgracia que no ha sucedido desde la creación del mundo hasta ahora, ni sucederá. Si aquellos días no fueran pocos, ninguna carne se salvaría. Solo por causa de los elegidos, aquellos días serán pocos. En aquel tiempo, si alguien les dijera, he aquí está el Mashiach, o allí está, no tengan eso por cierto, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y darán señales y grandes prodigios, para, si fuere posible, desviar a los elegidos. Entonces, si les dijeran a ustedes, Él está en el desierto, no salgan, y Él está en las habitaciones interiores, no tengan eso por cierto. He aquí se los digo antes que suceda. Yehoshua dijo a sus discípulos, como el relámpago sale del este y es visto en el oeste, así será la venida del hombre. En cualquier lugar que esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. En aquella hora, después de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán de los cielos y el ejército de los cielos huirá. Entonces aparecerá la señal del hombre en los cielos, y llorarán todas las familias de la tierra, y verán al hombre en las nubes de los cielos, con un gran ejército y fortificada apariencia. Enviará a sus mensajeros con un shofar, y con gran voz para juntar a sus elegidos de los cuatro vientos de los cielos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Del árbol de la higuera aprendan la parábola. Cuando vean sus ramas y broten sus hojas, sepan que Él está cerca a los portones. Ciertamente yo les digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Los cielos y la tierra pasarán. Pero de aquel día y de aquella hora no hay quien sepa, ni los mensajeros de los cielos, sino el Padre. Yehoshua dijo a sus discípulos, como en los días de Noaj, así será en los días del hombre. Así como antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, fructificándose y multiplicándose, hasta el día que Noaj entró en el arca. Así como ellos no comprendieron, hasta que vino el diluvio sobre ellos y los destruyó, así será la venida del hombre. Entonces, si estuvieren dos arando en un campo, un justo y un malvado, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres moliendo en un molino, una será tomada y la otra dejada. Esto será porque en el tiempo del fin de la era, los mensajeros quitarán las piedras de tropiezo del mundo y separarán los buenos de los malos. Entonces Yehoshua dijo a sus discípulos,
velen conmigo, porque no saben a qué hora vuestro Señor vendrá. Sepan esto, si alguien sabe a qué hora el ladrón viene, estará velando y no lo dejará entrar en su casa. Así ustedes deben estar preparados, porque no saben a qué hora el hombre está destinado a venir. ¿Qué piensan ustedes del siervo que es fiel y sabio, al cual su Señor lo puso a cargo de sus pequeños para darles comida en su tiempo? Dichoso es el siervo aquel, que cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Ciertamente yo les digo que sobre sus bienes lo pondrá. Pero si el siervo aquel fuere malo y dijera en su corazón, mi Señor tardará para venir, y empezara a golpear al siervo de su Señor, a comer y a beber con glotones, su Señor vendrá el día que no lo espera y a la hora que no sabe. Lo separará y pondrá su porción con los manipuladores de la Torá. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Muy bien. Esta es la lectura del capítulo número 24 de Mateo. Y una cosa que queremos destacar el día de hoy tiene que ver con esta frase que dijo nuestro Santo Maestro Yeshua, como en los días de Noé. Se han dicho tantas cosas acerca de esta frase, como en los días de Noé. Se han escrito muchos estudios, mensajes, sermones, reflexiones, etc. Si usted busca, ya sea en Google, en su buscador, en YouTube, y usted pone la frase como en los días de Noé, le van a salir infinidad de estudios y de prédicas acerca de esto. Y creo que lo más importante acerca de esto que mencionó Su Majestad Yeshua, lo más importante para nosotros hoy en día es lo que dice esta imagen que me encontré justamente en internet y que dice: los días de Noé han llegado. Esa es la parte más importante, más reveladora para nosotros. Mateo 24 es, sin lugar a dudas, uno de los textos más emblemáticos en lo que a profecía se refiere. Para todos aquellos que son apasionados de la profecía, de la escatología, pues Mateo 24 es un texto clave, fundamental, igual como lo es el libro de Apocalipsis, igual como lo es el libro de Daniel, para todo aquel que trata de discernir y de entender los tiempos finales. Pero Mateo 24, sobre todo porque es el mismísimo Mashiach quien hace una exposición ante sus discípulos acerca de eventos futuros. La Escritura dice que ellos le hicieron a Yeshua algunas preguntas y bueno, esto aquí en la versión de Shem Tov es bueno destacar que en la versión de Shem Tov hay más preguntas que en las otras versiones. Mire, déjeme le comparto esto, hacer un comparativo. En el verso número 3, Mateo 24, 3, por ejemplo, si vemos la versión textual, dice: y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál la señal de tu venida y de la consumación de la era? En cierta forma, la versión textual plantea dos preguntas, básicamente dos preguntas que le están haciendo al Mashiach. La
La clásica versión Reina Valera 60 dice: estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, que relacionaban la venida del Mashiach con el fin del siglo, que quiere decir el fin de la era. Sin embargo, bueno, casi todas las versiones resumen esto en dos preguntas. Dos preguntas que de pronto parecen tres, pero en realidad son dos. En Mateo Shem Tov, en la versión en español, traduce de esta manera. Dice que le preguntaron: ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Cuál será la señal cuando todas estas cosas tomen lugar? ¿Cuándo comenzarán? ¿Cuándo será el tiempo del fin de la era? ¿Y cuándo será tu venida? O sea, aquí en la versión de Shem Tov son como 5 preguntas. De esta manera traduce la versión en español directamente del hebreo. Entonces, es interesante. Quizás las otras traducciones resumen en 2 todo esto, pero es interesante cada planteamiento de cada una de estas preguntas que los discípulos hicieron a nuestro Santo Maestro. Ahora bien, tenemos que la respuesta de Su Majestad Yeshua fue bastante extensa. Todo el capítulo 24, de hecho, es una respuesta a los discípulos. Es una respuesta a esta pregunta acerca de que cuándo iban a pasar estas cosas. Ahora, ¿a qué cosas se referían? Bueno, empieza el capítulo 24 diciéndonos que ellos estaban en el templo y que estaban los discípulos admirando el templo y que el Mashiach les dijo que el templo iba a ser destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y entonces ellos preguntaron acerca de eso. De alguna manera ellos conectaron la destrucción del templo con el fin de una era o con el fin de la era. Algunos piensan que esto es una referencia al fin del mundo. Siempre es bueno recordar, mis hermanos, que eso del fin del mundo pues no es algo correcto. O sea, no es correcto decir o hablar del fin del mundo. Porque de lo que se habla acá es del fin de una era. El fin de una era. O sea, va a haber un cambio. Va a haber un cambio de circunstancias. Va a haber un cambio de poderes. Pero no es que se acabe el mundo. Definitivamente no. Entonces, esto es importante destacarlo. Ahora, los discípulos tenían conocimientos de lo que el Mashiach les había enseñado, de lo que él les había hablado, y ellos de alguna manera relacionaron la destrucción del templo con el fin de la era. Y bueno, no vamos a entrar ahorita en profundidades acerca de por qué preguntaron ellos acerca de su regreso cuando ni siquiera sabían que se iba a ir. Esa es una parte para la reflexión, porque realmente ellos no sabían que se iba a ir. En este punto, y lo hemos dicho en otras ocasiones, los discípulos ni siquiera habían entendido que el Mashiach iba a morir. Lo habían escuchado muchas veces. Lo habían escuchado a él decir: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que padezca, que sea crucificado, que sea sepultado, que resucite al tercer día. Lo habían escuchado muchas veces decirlo, pero ellos no lo entendían, no lo discernían, no lo querían aceptar. Vaya usted a saber. Entonces, si no habían ellos entendido el tema de la muerte y de la resurrección del Mashiach, pues tampoco habían entendido que él se tuviera que ir. Entonces, ¿por qué preguntaron acerca de su regreso? Esa es una parte
que es necesario meditar y reflexionar en ella. Pero bueno, acá lo que queremos destacar es que la respuesta de Yeshua en cuanto a la destrucción del templo, el maestro liga la destrucción del templo con una serie de acontecimientos que ciertamente ocurrieron en los días posteriores a la muerte de Yeshua. Es decir, en el año 60 y hasta el año 70, cuando el templo es destruido, ocurrieron todo este tipo de situaciones que el Mashiach anunció. Sin embargo, es necesario también entender que estas cosas de las cuales habló el Mashiach son o tienen una conexión con el mundo en general. ¿Por qué? Bueno, si usted puso atención a la lectura, en la versión de Shem Tov, el enfoque es con el pueblo de Israel. De hecho, es con la tierra de Israel. En los textos que las versiones tradicionales citan la palabra tierra y que normalmente se entiende como el planeta Tierra, en la versión de Shem Tov dice la tierra de Israel. Pero aunque esto sea así, aunque el enfoque de las palabras del Mashiach tenían que ver con la tierra de Israel, la realidad es que la destrucción del templo traería también otra consecuencia, que sería la dispersión de Israel. Es decir, la dispersión del pueblo judío, de quienes quedaban en aquellos días en la Tierra Santa. Y entonces, esa dispersión del pueblo de Israel, esa tragedia, esa situación terrible, viene a marcar, digámoslo así, una especie de paréntesis en los eventos proféticos. ¿Por qué? Porque Israel tiene que regresar, Israel tiene que regresar a su tierra, aparecer de nuevo, como ya ha ocurrido, como nosotros lo podemos atestiguar hoy. Pero Yeshua habló de días finales, de eventos que iban a ocurrir en días finales en relación al año 70. Sin embargo, esos eventos tienen, digámoslo de esta manera, un nuevo cumplimiento en nuestros días. Tienen un nuevo cumplimiento en nuestros días. ¿Por qué? Porque Israel, después de casi 2000 años, Israel aparece otra vez en la escena. Y de hecho, el Mashiach habla de esto en su discurso de Mateo 24, cuando él habla y él dice, de la higuera aprendan la parábola. Él está hablando de Israel. Y él está hablando de que Israel va a resurgir, como ya lo hizo en 1948. Entonces, es por esa razón que esos acontecimientos dichos por el Mashiach Yeshua tienen un impacto para nosotros, tienen un significado para nosotros en nuestros días, y que todo el discurso dicho por él en relación a falsos mesías, que eso ocurrió en aquellos años. De hecho, posterior a la muerte, resurrección y ascensión del Mashiach Yeshua, posterior a ello, se levantaron muchos falsos mesías. Usted puede investigar en la historia, porque esto no lo va a encontrar en las Sagradas Escrituras, pero usted puede checar libros de historia judía, incluso puede leer en el Talmud y verificar que ciertamente en aquel tiempo, es decir, desde el año 35 más o menos y hasta lo que fue el año 70, hubo una serie de varios personajes judíos que se proclamaron a sí mismos como el Mashiach. Entonces, esa parte se cumplió, tal como lo anunció Yeshua.
El tema de la hambruna también, esto también se cumplió en aquellos días. Si usted revisa la historia judía, pues el sitio que desplegó el ejército romano encabezado por el general Tito, trajo una gran hambruna sobre la tierra de Israel y una gran mortandad debido a la hambruna. También un tiempo de mucha enfermedad provocado por la misma situación de guerra. Entonces todo esto que Yeshua habló tuvo su cumplimiento en aquellos días. O sea, las guerras, los rumores de guerras, la hambruna, todo lo que él dijo tuvo un cumplimiento literal en los días del primer siglo previo a la destrucción del templo. O sea, todo lo que él dijo tenía que ver con la destrucción del templo. Recuerde usted, él dijo que el templo iba a ser destruido y le preguntaron, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Y él dijo, miren, no se dejen engañar, va a pasar esto. Y ya dio él la explicación. Bueno, todo eso se cumplió en aquellos días. En los días de Pablo, en los días de los apóstoles, en aquellos días se cumplió todo esto. Sin embargo, pues hubo algo que no se cumplió, obviamente. Y es el regreso de Yeshua. El regreso de Yeshua. Y él le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu regreso? ¿Sí? O sea, no solo preguntaron cuándo van a pasar estas cosas. Él dijo cuándo y pasaron. Pero la otra parte tiene que ver con su regreso. Y es ahí en donde decimos que las cosas que Yeshua enumeró encuentran un nuevo cumplimiento para anunciar su regreso. Es decir, que así como en aquellos días esas señales anunciaron la destrucción del templo, en los días postreros, en nuestros días, esas señales habrían de servir para anunciar el regreso de Yeshua. Es así como podemos entender este texto. Y entonces, pues tenemos ahí toda una serie de señales que no hace falta decir pues que ya se están cumpliendo. Usted lo puede ver. No se necesita ser muy, muy sabio para uno darse cuenta, leer Mateo 24 y después observar lo que estamos viendo en el mundo y decir, pues mira, sí, es verdad. Es verdad, esto ya se está cumpliendo. Incluso, bueno, esta parte del discurso de Yeshua, cuando él dijo, como los días de Noé. Sí. Él dijo, como en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Es decir, en los días previos al regreso del Mashiach. ¿Y qué es lo que tenemos que considerar de los días de Noé? Les decía hace unos momentos que se han dicho muchas cosas respecto a estas palabras, como en los días de Noé. Algunos estudiosos dicen, bueno, es que se refiere a que así como en los días de Noé hubo mucha violencia, así también va a haber mucha violencia. Y sí, pues tienes razón. Si comparamos, ciertamente la generación de Noé se caracterizó por una violencia extrema, hoy también. El nivel de maldad, por supuesto. La generación de Noé se caracterizó por un nivel de maldad asombroso, ¿no? Terrible. Hoy también tenemos un nivel de maldad incluso superior, pienso, a los días de Noé. Los días de Noé se caracterizaron por falta de temor de Dios. Pues sí, también. También en nuestros días se caracteriza esta generación por la misma situación. ¿Sí? Falta de temor del Eterno. Entonces, tienen razón en muchas cosas que señalan algunos, incluso a otros estudiosos
señalan aspectos un poquito más profundos respecto a los días de Noé y dicen que en los días de Noé algo que ocurrió, algo característico en los días de Noé, fue la contaminación del ADN del ser humano, ya que en los días de Noé ocurrió lo que dice el libro de Bereshit, de Génesis, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se llegaron a ellas y les engendraron hijos de los cuales nacieron los primeros poderosos sobre la tierra. Y bueno, si usted nunca ha estudiado acerca de este tema, pues necesita entender lo que significa esto. Y lo que significa es que el ADN humano fue alterado, fue contaminado por ángeles malvados, por ángeles que cometieron estas abominaciones en contra del Eterno. Y al contaminarse el ADN del ser humano, pues nacieron abominaciones, nacieron seres abominables que su principal característica era la maldad. Esa era su principal característica. Más allá de que fueran gigantes o de que fueran fenómenos, la característica principal era que la alteración del ADN humano trajo como consecuencia un nivel de maldad terrible. Por lo cual el Eterno decidió enviar el diluvio sobre la tierra para poner un freno a ese nivel de maldad. Entonces, esto vino como consecuencia, repito, de la contaminación del ADN humano. Y también hay estudiosos que señalan esto y dicen, el Mashiach nos está avisando que así como en los días de Noé, el ADN humano fue contaminado, fue alterado, así también en los días previos al regreso de su majestad Yeshua, el ADN nuevamente será alterado, nuevamente será contaminado, y por esa razón el nivel de maldad subirá enormemente. Bueno, probablemente también tiene razón quienes interpretan de esta manera, quienes creen que esto es a lo que se refiere la Escritura cuando habla de los días de Noé. El texto dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y señala un aspecto específico, nuestro texto, verso 38. Porque como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, si usted nota, está bien todo lo que se dice y se interpreta, pero el texto nos está especificando a qué aspecto de los días de Noé se está refiriendo el Mashiach. ¿A qué aspecto? ¿Y cómo le podríamos llamar? ¿Cómo le podríamos decir a este aspecto que señaló el Mashiach? A mí se me ocurre la palabra indiferencia. ¿Qué le parece a usted? Había una indiferencia hacia el mensaje del Eterno, porque Noé recibió la encomienda de parte del Eterno de predicarle al mundo antiguo. Y la predicación de Noé era con palabras, sí, pero básicamente era con acciones. Noé estaba construyendo el arca.
Y la construcción del arca era el mensaje poderosísimo de Noé para la generación de aquel tiempo. Él está trabajando en la construcción del arca y la gente que iba a verlo, porque qué curioso, o sea, Noé no andaba recorriendo la tierra ni buscando a las personas. Noé se enfocó en hacer lo que el Eterno le encargó y la gente solita venía. La gente venía pues para ver lo que Noé estaba haciendo. Seguramente se hizo famoso como el loco del barco, o vaya usted a saber, ¿no? Y la gente iba, y cuando la gente iba, Noé pues les predicaba. ¿Qué les decía Noé? Pues simple y sencillamente, el Eterno va a juzgar la tierra. Viene un juicio grande, terrible. Viene una destrucción. Arrepiéntanse. Y vea usted que el arrepentimiento en los días de Noé implicaba ¿qué cosa? Que se unieran a la causa de Noé. Si una persona se hubiera arrepentido, hubiera agarrado martillo, clavos y se hubiera puesto a ayudar a Noé, porque eso hubiera demostrado su arrepentimiento. Mucha gente lo escuchó, pero la mayoría pues se daban vuelta, o todos se dieron vuelta y dijeron, estás loco Noé, y nadie le hizo caso. Entonces, Yeshua destaca la indiferencia de la gente ante el inminente juicio del Eterno. Yeshua destaca la actitud de displicencia de las personas, que dice, ellos están comiendo, bebiendo, casándose, están enfiestados, están aún el mismo día que Noé entró en el arca, la gente estaba en lo suyo, en sus asuntos, y no hicieron caso al mensaje del Eterno. Dijo el Mashiach, no se dieron cuenta. Es decir, no percibieron la verdad del mensaje hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Y ahí fue cuando se dieron cuenta. Y ahí es donde el Mashiach dice, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis en cuál día viene vuestro Señor. Por cierto, estas palabras de que uno será tomado y otro dejado, son algunos de los textos que toman aquellos que enseñan y creen en la famosa doctrina del rapto. Y es bueno aprovechar esto que estamos platicando acá para señalar que el mismo texto aquí en Mateo 24, así como en otras de las parábolas del Mashiach, como la parábola del trigo y la cizaña, nos enseñan que si esto del rapto fuera verdad, hay una parte en donde pues hay un error. O sea, hay un error garrafal, un error grande para aquellos que esperan ser raptados, para aquellos que esperan ser llevados. Porque el mismo texto de Mateo 24 se encarga de señalarnos que en todo caso aquellos que son tomados para castigo, son tomados para juicio. Realmente los que son elegidos no son tomados, más bien son dejados atrás, ¿sí? Uno será tomado y el otro será dejado. Los que son dejados son los buenos, los que son tomados son los malos. En todo caso, si la famosa doctrina del rapto resulta cierta o es cierta, pues los raptados son los malos. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Lo dice la Biblia, solamente hay que leer con atención, hay que leer con cuidado.
Entonces, ¿quiénes son dejados? Pues son los buenos. En los días de Noé, entonces, mis amados hermanos, la característica número 1 fue no tomar en serio el mensaje de Dios, no tomar en serio la palabra, no tomar en serio la advertencia, no darle valor al mensaje del Todopoderoso. Esa fue la característica principal en los días de Noé. Se puede decir que solamente Noé y su familia tomaron en serio el mensaje, y eso quedó demostrado en el hecho de que solamente ellos trabajaron en la construcción del arca. Nadie más les ayudó a trabajar en la construcción del arca. Ellos demostraron entonces que creyeron al mensaje del Eterno, que creyeron a la advertencia del Eterno, poniéndose a trabajar, poniéndose a construir el arca. Y si la característica principal en los días de Noé fue la indiferencia, y si el Mashiach dice que en los tiempos previos a su regreso será como en los días de Noé, eso quiere decir entonces que estamos en esos días. Por eso utilicé esta imagen. Los días de Noé han llegado, porque hoy estamos ante una tremenda situación de indiferencia hacia el mensaje del Eterno, una tremenda situación de indiferencia hacia la palabra del Todopoderoso. Y hablo del mismo pueblo, de los creyentes. Es más que obvio que la gente que no es temerosa del Eterno, bueno, ¿qué podemos decir? Está llegando a unos niveles de maldad extrema, como en los días de Noé. Pero el tema de la indiferencia viene a impactar dentro de los creyentes. Porque recuerde usted, este mensaje de Mateo capítulo 24 es un mensaje para los discípulos. Fueron los discípulos los que preguntaron. De hecho, Mateo señala muy cuidadosamente que este fue un diálogo privado, ¿sí? Dice que los discípulos le preguntaron en privado al Mashiach Yeshua. Es decir, que esta palabra, si no hubiese sido escrita por Mateo, se hubiera quedado ahí, ¿verdad? Como una plática privada entre el Mashiach y los discípulos. Entonces, hay que destacar esto. Hay que destacar esto, que esto fue una especie de estudio en privado para los discípulos. Y el Mashiach exhortó fuertemente a sus discípulos en este estudio, en esta exposición de la palabra, ahí en Mateo 24. El Mashiach les dijo todas estas cosas para que ellos permanecieran sobrios como les exhortó, para que ellos no perdieran nunca la seriedad con la cual debe ser tomada la palabra del Eterno, para que ellos no fueran a distraerse, como decíamos hace poco tiempo, para que ellos estuvieran siempre bien concentrados en el mensaje, en las señales, en las cosas que están haciendo para el Eterno. Yeshua le dijo a sus discípulos, si el padre de familia supiera a qué horas va a venir el ladrón, pues claro que lo estaría esperando, ¿sí? Estaría y se protegería y haría todo lo que hay que hacer. Entonces, la enseñanza del maestro para sus discípulos tiene que ver precisamente con que ellos se cuidaran mucho de no caer en la indiferencia, de no caer en exceso de confianza, de no caer en la falta de fe, como le pasó al pueblo de Israel.
Uno de los episodios más oscuros en la historia del pueblo de Israel es precisamente el pecado del becerro de oro. A causa del pecado del becerro de oro vino una gran tragedia sobre el pueblo de Israel que les afectó desde entonces y hasta el día de hoy. ¿Y por qué pasó el pecado del becerro de oro? Porque ellos dijeron, Moisés ya se tardó en regresar. A este Moisés, ¿quién sabe qué le habrá pasado allá arriba en el monte? Entonces, ya no contamos con Moisés. Hay que hacer otros planes, hay que hacer otras cosas. Y mire, la cosa terminó con el pecado del becerro de oro. No pudieron esperar 40 días, que fue lo que Moisés tardó. 40 días. Yeshua está advirtiendo a sus discípulos. Y les está advirtiendo porque Yeshua ya sabía, obviamente, lo que iba a pasar. Y que él se iba a ir. Y que iba a tardar en regresar. Muchos años. No 40 días, muchos años. Y Yeshua está advirtiendo a los discípulos acerca de que ellos tenían que perseverar, de que ellos tenían que permanecer contra viento y marea, en contra de la corriente, en contra de todo tipo de acontecimientos que vinieran, ellos tenían que permanecer, porque solamente la permanencia, solamente la perseverancia, solamente la obediencia a toda prueba es lo que nos va a traer la redención final. Es lo que nos va a llevar hasta la meta. Es lo que nos va a otorgar la salvación y la vida eterna. Es un mensaje crucial que Yeshua les estaba dando a sus discípulos. Y nos quedamos con esto. Nos quedamos con esto de como en los días de Noé. Así será. Y nos quedamos con esto y tomamos ese pensamiento para hoy en día nosotros como creyentes luchar contra esa indiferencia. Hacer a un lado, reprender toda indiferencia. Hermanos, necesitamos realmente luchar contra ella y vencerla y ocuparnos en lo que tenemos que hacer. Noé trabajó duro en la construcción del arca. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Quiero señalarle lo que el maestro dijo ahí Mateo 24, porque mientras Noé estuvo construyendo el arca, acá el Mashiach dijo, ¿quién es pues? Fíjese la pregunta. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿No le gustaría a usted ser? ¿No le gustaría a usted decir, yo soy? Yo soy ese siervo fiel y prudente. ¿Quién es? Preguntó Yeshua. El siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su servidumbre para que les dé alimento a tiempo. Bienaventurado el siervo aquel que cuando llegue su Señor lo halle haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Fíjese bien. Voy a leerlo en otra versión. Vamos a ver la versión Peshita. Ahora bien, ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su amo designó sobre sus consiervos para darles alimento a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su amo venga, lo halle haciendo así. Pero mire, en la de Shem Tov que leímos hace unos momentos, dice de la siguiente manera: ¿qué piensan ustedes del siervo que es fiel y sabio, al cual su señor lo puso a cargo de sus pequeños para darles comida en su tiempo? Dichoso es el siervo aquel que cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Por qué estoy leyendo diferentes versiones? Porque son palabras dignas de considerar, dignas de analizar, dignas de entender de la mejor manera.
En la versión del Código Real dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual el Adón puso sobre su servidumbre para que les dé el alimento asignado a su tiempo? Bendecido aquel siervo a quien llegando su Adón lo halle haciendo así. Entonces, son palabras que requieren interpretación. Ciertamente que sí. Yeshua está destacando que la actitud de sus discípulos debe ser esta, y que lo que los discípulos tienen que hacer, si realmente quieren recibir el premio, quieren ser exaltados, quieren ser tomados como los buenos, entonces tienen que estar ocupados. Así como Noé estuvo ocupado, así los discípulos también tienen que estar ocupados. ¿En qué tienen que estar ocupados los discípulos? Bueno, dice acá el texto, alimentando. Alimentando dice una versión, a los pequeños. Otras dicen a la servidumbre, a los siervos del Señor, alimentándolos. Entonces, ¿cómo interpretar esto? ¿Cómo entenderlo? Usted sabe que dentro de la perspectiva hebrea tenemos primero siempre que interpretar de manera literal un texto y luego interpretarlo también simbólicamente para después poder hacer una aplicación. Entonces, literalmente, ¿cómo lo podemos tomar? Bueno, podemos entender que nuestro deber es servir. Servir. Y esto lo vemos en otros textos, donde Yeshua dijo que Él vino para servir. Y nos ordena a nosotros seguir su ejemplo. Entonces, ocuparnos en el servicio al prójimo es lo que tenemos que hacer. Bienaventurado aquel discípulo que cuando Yeshua regrese lo encuentre sirviendo al prójimo. ¿De qué manera? De la que sea, hermano. Hay miles de formas de servir al prójimo. Pero los discípulos de Yeshua hemos sido llamados y elegidos para servir. Para eso estamos acá. Y se nos han designado cientos de tareas para servir al prójimo. Entonces, así lo podemos entender de manera literal. Un simbolismo podría ser la predicación de la palabra. Ese podría ser un simbolismo. Que esté diciendo que el alimento sea la palabra y estar entonces compartiendo la palabra. Ya dijimos que Noé predicaba con sus acciones. De igual manera nosotros también podemos estar predicando con nuestras acciones. De hecho, es la mejor predicación que existe. Puede haber mensajes muy bonitos, predicaciones muy bonitas, exposiciones maravillosas de la palabra, pero si no tienen sustancia, es decir, si no son respaldadas por acciones, por un buen testimonio, pues no sirven de nada. La mejor predicación entonces que alguien puede llevar a cabo es aquella que la realiza con sus obras, con sus acciones, con su servicio, con su testimonio. Entonces, Yeshua está diciendo la mejor manera de contrarrestar la indiferencia, de vencer la indiferencia y de no caer en las garras de la indiferencia es mantente activo, mantente trabajando, mantente sirviendo, mantente ocupado en las cosas que el Señor te ha ordenado. Y de esa manera podrás permanecer firme el día en que nuestro Señor regrese. Y de esta manera estaremos escapando del lloro y del crujir de dientes y asegurando un lugar en el reino venidero. Pues que así sea, mis amados hermanos, que sea pronto y que sea en nuestros días que nuestro amado Yeshua regrese.
Bendiciones para todos ustedes, mis hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Shabbat Shalom para todos. Así estamos concluyendo este tiempo de estudio. Y bueno, pues que todos ustedes allá en casita disfruten de la bienvenida a este día de Shabbat. Si usted se preparó, usted tiene por ahí sus velas, su pan, su juguito y todo, bueno, pues llévelo a cabo. Hoy estamos tomando esta modalidad de compartirles el tiempo del estudio para que, bueno, lo otro lo podamos tener cada quien ahí en nuestro lugar, en nuestro hogar, como familia. Tener nuestra recepción de Shabbat, tener nuestro encendido de velas y todo lo demás. Así que, pues, que el Padre les bendiga muchísimo y les invitamos cordialmente a nuestras actividades de este día de Shabbat. Como ya lo saben, mañana, primeramente el Eterno, 11 de la mañana, el servicio de Shabbat. Posteriormente las clases también, 2, 3 de la tarde, más o menos. Y si el Eterno lo permite, pues ya como a las 6 y media de la tarde, el Abdalá. Shabbat Shalom, un fuerte abrazo para todos y todos los que puedan estar mañana de manera presencial, pues ahí les esperamos. Shabbat Shalom. Bendiciones.